Inteligencia dental. El líder indiscutible y absoluto en educación dental a distancia en idioma castellano. Le da la más cordial bienvenida a esta conferencia grabada. Gracias a nuestros patrocinadores oficiales. Le ofrecemos siempre un amplio abanico de temas útiles y de actualidad, entregados con alta calidad, por excelentes conferencistas. Es un placer recibirle en nuestras conferencias Webex en vivo por Internet, con sesión de preguntas y respuestas, o en nuestras conferencias grabadas disponibles en nuestro canal de YouTube. Sus sugerencias y comentarios son bienvenidos en promo@inteligenciadental.com. Por último, le invitamos a visitar nuestro website, en donde encontrará toda la información disponible: www.inteligenciadental.com. Que disfrute esta conferencia. Buenos días, Diana, muchas gracias. Bienvenidos sean todos, queridos odontonautas, a una sesión más. Esta mañana tenemos el gusto de recibir al doctor Mario García Briceño, quien nos va a platicar sobre un tema muy interesante. Antes de comentarles el título de esta conferencia, voy a permitirme leer algunos puntos de su currículum. Él es egresado de la Universidad Autónoma de Guadalajara en el periodo del 71 al 76. Tiene una especialidad en periodoncia por la Universidad Nacional Autónoma de México del 85 al 87. Es coordinador del programa de especialidad en periodontología en la Universidad Autónoma de Guadalajara de 1993 al 2015, 22 años. Es profesor de las cátedras de patogenia de la enfermedad periodontal 1 y 2, etiología de la enfermedad periodontal, oclusión, periodoncia 4, seminario de presentación de casos clínicos 1 y 2 y seminario interdisciplinario en la especialidad de periodoncia de la Universidad Autónoma de Guadalajara desde 1993 a la fecha. Asimismo, es instructor en la clínica de especialidad de periodoncia desde 1993 a la fecha, 24 años. Y igualmente es profesor del curso de periodoncia en las especialidades de endodoncia, rehabilitación oral y ortodoncia de 1993 a 2015. Miembro fundador de la Asociación Mexicana de Periodontología y presidente bienio 1996-1998. Miembro fundador y secretario en la primera mesa directiva del Consejo Mexicano de Periodoncia 1996, certificado número 5 del Consejo Mexicano de Periodoncia desde 1996 a la fecha. Asimismo, es miembro fundador y coordinador académico de Periodontología Guadalajara AC, Colegio de Periodoncia desde 2005 a la fecha. Tiene un premio Jalisco Odontología 2002 y es líder de opinión en CREST Oral B. Antes de ceder los micrófonos para iniciar con esta interesante charla, quiero dar las gracias a COA Internacional por el patrocinio para llevarla a cabo, e igualmente dar las gracias a Septodont también por las facilidades prestadas para que el doctor Mario García esté con nosotros esta mañana. Doctor Mario, bienvenido. ¿Qué tal? Muy buenos días, ¿cómo están? Fer, muchísimas gracias por la introducción y también agradecer, igual que tú, a nuestros patrocinadores, Inteligencia Dental, a COA y a Septodont principalmente.
Sin más, iniciamos nuestra presentación. Tenemos el título y lo único que vamos a tratar de enfocarnos en esta plática es cómo prevenir secuelas muy importantes. Bueno, ahí están mis datos. Una aclaración, durante 22 años como coordinador de la especialidad, ahora ya nada más quedo como profesor del posgrado y sigo siendo parte de esa importante institución. Veamos una introducción. Las secuelas de varias condiciones y situaciones clínicas en los tejidos de soporte del diente son muy comunes en la práctica odontológica. Si bien la enfermedad infecciosa inflamatoria periodontal es la causa principal de la pérdida de dientes en el adulto, varias otras condiciones también comprometen la integridad de los procesos alveolares post-extracción. Esta presentación tiene como objetivo sugerir una alternativa segura en el manejo de la cicatrización y las secuelas a corto y largo plazo después de la extracción dentaria. El fosfato tricálcico beta es un material de injerto holoplástico y sustituto óseo que es una alternativa segura que favorece la cicatrización y evita esas secuelas adversas en los rebordes alveolares posteriores a la extracción. Ese será nuestro objetivo, mostrar esas características de este material. Las causas de la extracción dentaria son múltiples y pueden presentarse únicas o combinadas. Entre las complicaciones más comunes que indican la extracción dentaria son las lesiones endodónticas, endodóntico-periodontales y accidentes tipo las fracturas, como vemos en esta imagen. También debemos de hablar de la pérdida de inserción periodontal. Sin duda alguna, la principal causa de pérdida en los pacientes adultos, la pérdida de piezas dentarias. En algunas ocasiones, el plan de tratamiento indica que dientes que ponen en riesgo todo un plan de trabajo, toda una secuencia de eventos para llevar al paciente a su salud bucal, nos indica dientes que no son capaces de soportar o entrar en este diseño de ese tratamiento, y también tenemos que hacer extracciones indicadas por condiciones protésicas inadecuadas. Por supuesto, los traumatismos forman parte muy importante de este tipo de indicaciones para la extracción dentaria. Sin olvidar que hay otras muchas condiciones y en la actualidad no podemos considerar obvio extracción dentaria, pues los implantes dentales nos han llevado a tomar una visión diferente con respecto a su respuesta en los tejidos. Desde situaciones particularmente en implantes no colocados adecuadamente, o los problemas como son la perimucositis, periimplantitis, nos llevan precisamente a la pérdida de estos sustitutos de las piezas dentales. Hablemos de las características y propiedades del material del cual vamos a hablar en el día de hoy. En el proceso de elaboración del fosfato tricálcico, se da particular atención a una doble porosidad en la estructura de los gránulos que facilita su incorporación, y esto es muy importante, facilita la incorporación del material
al proceso natural de cicatrización y posteriormente ser sustituido por un tejido óseo del propio paciente. Como material aloplástico, es decir, sintético, tiene una bioseguridad total, lo que permite al clínico facilitar la aceptación del tratamiento por parte del paciente. Es decir, nosotros le explicamos al paciente que este material es procesado a un nivel farmacéutico y en forma particular coméntole al paciente lo siguiente: vamos a poner unos granulitos de cal, lo cual hace muy fácil el entendimiento y nos evitamos esa condición de tener que explicar que es un tejido de un donador humano. Esta probablemente sea una de sus principales características. Pero además, la disponibilidad en varias presentaciones permiten una adecuada elección para cada caso en particular. Las dos presentaciones probablemente que se prestan más a esta facilidad es la jeringa o los conos del material cubiertos por una delgada membrana de colágeno, lo cual hace facilísimo el uso de este material. En los tres casos que presento a continuación, y previo un diagnóstico y evaluación de las condiciones de cada uno de ellos, se utilizó el fosfato tricálcico beta como material de injerto sustituto óseo en su presentación de conos cubiertos con esa membrana colágena. Pasemos a la descripción del primer caso. Tenemos un paciente de sexo femenino, 45 años de edad, con una lesión cariosa irreparable en el primer molar inferior izquierdo número 36. El tratamiento indicado fue la extracción y colocación de injerto aloplástico, es decir, el material RTR de la casa Septodon que estamos hablando, para prevenir el colapso del reborde alveolar después de la extracción y también un cierre de herida con injerto gingival. En la descripción vamos a ver ampliamente esto. Ahí tenemos la condición clínica inicial. Una caries profunda, una restauración pues no muy adecuada, ya con alguna condición particular en los tejidos marginales. Y la imagen radiográfica nos confirma los hallazgos clínicos. Caries, el tratamiento de conductos aparentemente está bien realizado. Sin embargo, el diente ya no es restaurable. Al quitar la restauración, observamos la imagen clínica oclusal que nos sigue confirmando ese diagnóstico de la pérdida de este diente por no ser restaurable adecuadamente. En esta imagen observamos la pérdida de más del 80% de la pared vestibular. Recordemos que la pared vestibular en prácticamente todos los pacientes tiene características muy especiales, características biológicas y de formación muy especiales que hacen que sea la más común de perderse bajo toda una gama de circunstancias. Y en este caso, pues la lesión había destruido esa zona y había que hacerla muy cuidadosamente para conservar la mayor cantidad de tejido posible. Imaginemos nada más, si manejáramos quirúrgicamente esta lesión, imaginemos el enorme colapso que habría en ese sitio, evitando o complicando cualquier tipo de restauración. Ya podríamos hablar de implantes dentales o ya podríamos hablar de una prótesis convencional. Es de notar que las paredes mesial, lingual y distal están prácticamente intactas.
En esta segunda imagen vemos la lesión, cómo se extiende desde la vista oclusal. ¿Qué características nos da la tabla vestibular? Observamos principalmente cómo esta zona de hueso vestibular no tiene ni 1 milímetro escaso de grosor, lo cual al evaluar justamente la biología de la cicatrización post-extracción, nos daríamos cuenta de que es casi un hecho que esa tabla se va a perder. Vean, el primer cono del material fosfato tricálcico RTR es colocado en el alvéolo de la raíz mesial. Se saca de su empaque, se corta de una bolsita plástica que viene, se toma con pinzas delicadamente, porque el material obviamente solo tiene una pequeña cubierta de colágena, y directamente va al alvéolo. En este caso, en la zona que teníamos, la lesión más grande, que es el alvéolo mesial de la raíz mesial. Un segundo cono es llevado al sitio. Vamos aclarando. El primer cono se coloca en la raíz mesial, se empaca el material, pero el tamaño de la lesión implicaba el uso de un segundo cono para precisamente llevar el material hacia la parte más coronal, evitando pues, nuestro objetivo principal sería evitar el colapso en la cicatrización en ese sitio. Al no obtener un cierre primario, alcanzamos a observar las primeras suturas sobre la lesión. Al no tener ese cierre primario, que por supuesto, sin injerto o con injerto, nos va a complicar más aún la cicatrización en ese sitio, decidimos en ese momento quirúrgico, obviamente bajo la aprobación del paciente, comentando las causas, tomar un injerto de tejido conectivo tomado del paladar y el cual simple y sencillamente va a cubrir la siguiente función. Va a ser una membrana que va a cubrir ese alvéolo. No podía ser cerrado de primera intención y de esta manera nos aseguramos una cicatrización lo más adecuada posible para los fines protésicos o de implante dental. Cualquier agresión que sea, estamos previniendo en esa zona un colapso que complique ese tratamiento o la sustitución del diente. En esta imagen radiográfica observamos el sitio inmediatamente después del procedimiento y cómo podemos observar los granulitos del material del fosfato tricálcico llenando completamente el alvéolo post-extracción. Vemos las corticales en este hueso, todavía podríamos llamarle el hueso alveolar propiamente dicho, hueso fasciculado que no se ha reabsorbido y cómo está completamente lleno ese alvéolo con el material. Este procedimiento quirúrgico fue hecho por una de las estudiantes del posgrado de periodoncia de la Universidad Autónoma de Guadalajara en mi clínica, la doctora Carolina Céspedes Víquez, bajo mi supervisión en la Universidad Autónoma de Guadalajara. En esa radiografía tenemos aproximadamente, vean la fecha en la que la tomamos, 16 de octubre, hace unos días apenas, y lo que observamos, y esto es algo que hay que aclarar, que el material, el fosfato tricálcico, va a ser un material osteoconductor que va a facilitar la cicatrización ósea y que con el paso del tiempo va a ser sustituido, va a ser reabsorbido, puede ser por disolución o puede ser a través de los macrófagos, es diluido y precisamente sustituido por hueso nuevo del paciente. Apenas a unos meses, a 2 meses, alcanzamos a ver, un poquito más, como 2 meses y medio, alcanzamos a ver en el fondo del alvéolo todavía los restos del material. Y aquí podría parecer que está desapareciendo el material. Creemos, y vamos a ver evidencia más adelante, que no desaparece, está siendo sustituido. Además, la cicatrización todavía es muy pronta. Ese paciente será
en su momento candidato a pasar al departamento de implantes de la escuela para evaluar la posibilidad de colocar un implante. Sin embargo, aunque fuera prótesis fija la restauración, el cual podría ser lo más indicado, ya que esta restauración y esta otra de los dientes mesial y distal no están tan adecuadas, y una prótesis fija convencional podría ser una excelente decisión de tratamiento en este paciente. Se evaluarían los costos, los tiempos, etc. Revisemos el caso número 2. Paciente de sexo femenino con 56 años de edad, presenta un absceso en el primer molar inferior izquierdo, 14 meses de evolución, con varios intentos de tratamiento, inclusive con antibióticos. Es obvio que este tipo de lesiones no van a ceder con antibióticos, aunque sea la costumbre, que no es la mejor de nuestros profesionales de recetar antibióticos. No va a ceder con antibióticos. La causa es otra, la causa es variada y hay que atacar la causa, y los efectos después desaparecerán. Una imagen clínica con una sonda penetrando prácticamente los 11 milímetros. Nosotros tenemos por costumbre utilizar una sonda que se denomina CP11, la cual la marca más, vamos a llamarle más coronal, está a los 11 milímetros, y la sonda se va completa indicándonos precisamente la condición que tiene el diente. La imagen radiográfica nos muestra la severidad de la lesión. Creo que es muy notorio el tipo de lesión que ha provocado, de destrucción ósea que ha provocado esta lesión. Hay que decirlo, es de origen endodóntico. El periodonto en los dientes vecinos, ustedes lo vieron tanto clínica como radiográficamente aquí, vemos perfectamente que está íntegro. La lesión es apical, extendiéndose casi 10 milímetros desde el ápice de esta raíz hasta el fondo de la lesión. Y aunque en la radiografía la cortamos, en la imagen clínica observamos cómo este instrumento, que es un elevador de periósteo, penetra dentro de la lesión prácticamente 10 milímetros. Entonces, esto nos permite evaluar la gravedad, lo crítico de esa lesión. ¿Qué va a pasar si no hacemos nada? Porque uno de nuestros objetivos es explicarle al paciente, usted tiene esto, lo provocó esto, se propone tal o cual tratamiento, se puede hacer esto o no se puede hacer nada, y si no se hace nada, las consecuencias serán estas. Esta es nuestra obligación como profesionales de la salud en cada paciente, explicarle todos estos detalles. Inclusive es nuestra obligación legal hacerlo con este paciente cuando nos firme el consentimiento informado. En este caso, fueron utilizados también conos de fosfato tricálcico, de Ceptodon, pero en este caso solamente vemos la lesión como descubierta prácticamente hasta la porción más coronal, también con un par de conos para poder cubrir el contenido de esa lesión. Ahí vemos la cicatrización unos meses después. Y más que una radiografía en este momento, observen 10 meses después de haber hecho la extracción y colocar el material, vean la cantidad de hueso nuevo en el sitio de la extracción. Esta imagen clínica, pues creo que nos da una idea de qué podemos, los resultados que podemos observar cuando manejamos el material, insisto,
con un adecuado diagnóstico y sabiendo justamente qué es lo que vamos a hacer y qué podemos esperar del material. Esta fotografía es apertura justo antes de colocar, vamos a ver qué sigue. Perdón, antes de adelantarme, aquí vemos justamente el día 17 de septiembre del año pasado, he de hacer la aclaración, todavía la presencia de ese material y la densidad con la cual ha sido sustituido el material por el hueso del paciente. ¿Cómo saber qué es hueso del paciente? Muy simple. Cuando hicimos el procedimiento de esta apertura para la colocación del implante, encontramos, aunque sea subjetivo, una dureza a la trepanación, a la preparación del sitio para la colocación del implante, prácticamente no diferente a lo que podríamos encontrar en un hueso cicatrizado. Insisto, es una apreciación clínica, pero el implante está cubriendo el requisito más elemental al colocar un implante, que es la estabilidad primaria, la estabilidad física que le dan las cuerdas a ese implante. La vista oclusal, y es, observen por favor, la cantidad de tejido que tenemos en la zona donde solamente había 1 milímetro de hueso nativo y una lesión que prácticamente se había llevado toda la tabla vestibular de la raíz mesial. Pero esto es lo más importante, probablemente esto sea muy crítico. Es septiembre, la fecha. Hace rato dije 2/16, perdón, me equivoqué, corroboramos. Aquí está la radiografía tomada en septiembre del 2015. El implante colocado en ese sitio que fue sustituido el material por el hueso del paciente. Aquí tenemos la corona. La fotografía está tomada en marzo del día 17, mayo del 17, perdón. Y vemos la secuencia de tiempos, la extracción quirúrgica y la colocación del material de injerto del fosfato tricálcico. Pasaron 10 meses de colocación del material. Luego se puso el implante, se dejó sumergido para la osseointegración 4 meses y la carga del implante se hizo 14 meses después. El implante está totalmente funcional 16 meses después de la restauración protésica. Tenemos esta radiografía tomada justamente el día 25 de mayo del 2017. Totalmente funcional. Vamos haciendo una aclaración y esa aclaración es crítica. El paciente tiene un impecable control personal de placa. Sus hábitos de higiene son de primera y creo que todos estamos conscientes que cualquier cosa que nosotros realicemos, cualquier procedimiento protésico, periodontal y algunos otros más, implantes, no se diga, si el paciente no tiene un adecuado control de placa, estamos elevando el riesgo de fracaso y quizás sea el más importante. Si el paciente pierde dientes, en este caso no es el caso, pero si llegara a perder dientes por enfermedad periodontal, la literatura reporta que se tiene el mismo riesgo de perder los implantes que cuando se perdieron por enfermedad periodontal. Entonces, por eso hago la aclaración, el paciente tiene un control personal de placa y sus visitas periódicas a mi consultorio impecable. Veamos nuestro siguiente caso. Paciente masculino de 52 años de edad con una historia de severa recesión gingival en las raíces del primer molar superior derecho. A este paciente se le envió, en mi consulta yo lo envié a tratamiento de conductos por las condiciones de sensibilidad que tenía e hice la radicectomía. Entonces, ya esta radiografía nos muestra la secuela de ese primer intento de mantener ese diente en boca y funcionando.
Voy a regresar una antes. Y en esta zona alcanzamos a percibir una lesión. Y esa lesión, aunque la radiografía nos indicaría que está en la raíz palatina, en el momento de la extracción observamos lo siguiente. Miren, este es el resto, esta es la zona cicatrizada del alveolo donde se hizo la radicectomía. Esta zona es la raíz distal y es muy difícil tomar esas imágenes, pero la lesión era tan profunda que se unía con el alveolo de la raíz distal, se unía con la lesión apical. Sospechábamos de una lesión que hubiese comunicado la lesión con el seno maxilar. Hicimos las pruebas precisas, como es cuidadosamente, físicamente evaluamos la lesión con instrumentos. No se percibía realmente más que la pared dura de la lesión. Hicimos la prueba, ya sabemos todo, el paciente trata de exhalar el aire con sus narices, las narinas presionadas, y podemos observar la salida de aire, burbujas de sangre cuando hay una comunicación antral. En este caso no la había. Como medida precautoria, utilizamos una membrana colágena en la pared, en lo que considerábamos o intentamos ponerla cubriendo a aquella zona, la más cercana a seno maxilar, la lesión. Disculpen ustedes, salió desafocada esa fotografía. Todavía me pongo nervioso con estos casos, entonces la foto no me salió tan bien. Pero ahí vemos perfectamente, de nuevo, el cono que está precisamente a la entrada de la lesión y en su momento lo empacamos, creo que es la que sigue, y un segundo cono nos permite de nuevo llenar la lesión apical y la zona que correspondía al alveolo, a la raíz distal de este diente. La radiografía post-extracción nos muestra el llenado en este sitio con el material. Ahí ya el material está, la membrana colágena y está el material. Porque en algunas ocasiones podemos observar claramente el material y en otras ocasiones no, como es este caso. Yo creo, debo de confesarlo, que probablemente no ataqué adecuadamente el material y queda ligeramente, digamos, mezclado con el coágulo, pero con no espacio, sino compartiendo el material y el coágulo al no ser empacado adecuadamente. Es una apreciación clínica, probablemente esa sea la causa. Aquí podemos observar perfectamente la zona que nosotros consideramos que pudiera estar en riesgo. Esto fue el sitio, obviamente observamos el tamaño de la lesión y observamos el alveolo. Y en esta zona es donde aparentemente, insisto, por las pruebas clínicas jamás hubo comunicación, porque además al lavar el alveolo con solución fisiológica, es obvio que si hubiese habido una perforación, el paciente inmediatamente iba a salir el líquido por sus narinas y todas las pruebas pues nos indicaban que no había una franca perforación. Lo que hicimos fue prevenir cualquier manipulación al empacar el material, etcétera, para evitar esa contaminación, esa comunicación. Y vemos entonces la lesión y el material. Esta radiografía es inmediatamente después de colocar el material. En esta radiografía está justamente, acabo de cometer un pequeño error. Esta radiografía, la que vimos y describíamos, todavía no tenía el material. Aquí vemos precisamente el material de injerto. Esta zona que ven ustedes irregular es el material que utilizamos como apósito quirúrgico. Tomamos la radiografía ya con el apósito quirúrgico protegiendo la herida, pero observamos perfectamente hasta dónde llega el material. Técnicamente,
en esta zona estaría la membrana colágena. Bien, y aquí tenemos justamente la radiografía inicial post-extracción y una cicatrización a 2 meses al hacer el recorte de la radiografía. Esta la tomé apenas el día de ayer. Esta es la radiografía que tomamos ayer. Y quizás sea conveniente tratar de observar qué teníamos justo cuando fue la extracción y el debridamiento de la lesión y qué tenemos a unos meses, son aproximadamente 11 semanas posteriores. Vean esta zona. Es la zona correspondiente al alveolo de la raíz, que es perfectamente notoria aquí en el momento de la extracción, y cómo podemos estar ciertos con nuestra imagen radiográfica que se cumplió el objetivo de que esta zona del alveolo estuviese reparándose, vamos a llamarle así, y la evidencia de que no hubo perforación a seno maxilar, aunque no veamos el material de injerto en este sitio. ¿A qué lo podríamos atribuir? Insisto, de una manera estrictamente clínica, una apreciación clínica, a que en esta zona el material está, como decía anteriormente, más la proporción entre el coágulo y el material es, no permite observar radiográficamente los resultados. Pero, sin duda alguna, creo que se cubrió precisamente el objetivo. Aquí vemos esta zona como estaba previo. Bueno, por más que quise irme despacio, Fer, ya casi terminamos. No importa el tiempo para preguntas. ¿Qué conclusiones podemos sacar de estos casos que les presenté? La extracción dentaria puede tener efectos adversos en la cicatrización del reborde alveolar. Esos efectos adversos van a influir en el diseño protésico para restaurar el diente, ya sea a través de la prótesis convencional o ya sea a través de los implantes dentales. Pensemos lo siguiente, que también es muy común que el paciente no tenga la posibilidad o no quiera restaurarse la zona, por la causa que ustedes quieran. Pues aún así, este material evitaría ese colapso natural que sabemos que sucede en todos los rebordes alveolares. Recordemos que la apófisis alveolar existe en función de los dientes. Cuando los dientes desaparecen, la apófisis alveolar tiende a desaparecer. El siguiente punto sería lo siguiente. El uso de un material de injerto puede prevenir y mejorar dichos efectos. Por supuesto, tenemos que estar conscientes que tenemos una gama amplia de materiales de injerto y todos tienen su evidencia, todos si están indicados adecuadamente pueden funcionarnos y eso es muy importante. El clínico toma basado en su proceso de racional y ordenado de diagnóstico y toma de decisiones en un tratamiento, decide qué es lo que va a utilizar. El fosfato tricálcico beta como sustituto óseo es una elección con resultados probados. En este momento hago la aclaración que si alguno de nuestros alumnos virtuales en esta aula quisiera comunicarse conmigo y pedirme referencias bibliográficas, por supuesto que las tengo. Esto es crítico, la seguridad biológica. Hace un rato comentaba lo siguiente. No tienes que explicarle al paciente que el huesito que vas a usar fue de una persona, que es un material muy seguro, porque así lo indica la literatura. Es un material altamente seguro, pero en la cabeza de nuestros pacientes queda una idea, y es que a final de cuentas es hueso, aunque probablemente lo que menos tenga ya ser hueso. Entonces, la seguridad biológica, decirle al paciente que estás usando un material sintético, que son granulitos de calcio, para que el paciente entienda de la manera más simple, es una ventaja. La disponibilidad, puedes perfectamente evaluar tu caso y saber qué puedes utilizar. Si un cono, si la jeringa, si 2 conos, etc. Ese fácil manejo, creo que ustedes lo vieron. Sin duda, por ahí le voy a dar una primicia, a ver si no me regaña el querido amigo Fernando.
Probablemente muy pronto subamos a la página de Aceptodon un video en el cual se vea un procedimiento filmado de la facilidad de uso del material. Y por supuesto que son ventajas tanto para el paciente como para el clínico. Para terminar, con un diagnóstico adecuado y un material de injerto probado, los resultados clínicos serán satisfactorios para la restauración del diente perdido, que básicamente sería el objetivo final de la preservación del reborde alveolar después de una extracción. No esperemos que los desastres nos pasen en México, en varios de nuestros países hermanos en Centroamérica, donde sucedan. No esperemos los desastres para mostrar de qué estamos hechos. Les agradezco mucho su atención. Estoy a su disposición para cualquier pregunta. Gracias.